Hoy te traemos un trucazo para mejorar tu pelo de forma rápida, sencilla y barata desde tu casa. Ya verás que es súper fácil y todo el mundo puede hacerlo, pero de verdad que te puede mejorar el cabello haciéndolo más grueso y con mejor aspecto. No te pierdas ni una coma porque es súper interesante. ¡Comenzamos! Lo primero que tenemos que hacer es romper un mito sobre la alopecia androgenética. Muchos pacientes e incluso algunos médicos tienen una idea errónea, así que vamos a desmontarlo. Sabemos que la alopecia androgenética, también conocida como calvicie común, es un problema crónico y progresivo que afecta tanto a hombres como a mujeres. Su incidencia aumenta con la edad, llegando a afectar hasta un 80% de los hombres y a la mitad de las mujeres. Y aunque se trata de un problema complejo, se suele simplificar diciendo que sus causas son el efecto de los andrógenos y la genética. Y es aquí donde encontramos el primer error, porque resulta que el origen no solo está en las hormonas y en la genética, es multifactorial. Hay muchas causas que intervienen en la miniaturización del cabello. Así es, Laura. Y es que en el canal hemos analizado diferentes problemas que pueden afectar a la alopecia androgenética, como pueden ser la dieta o el tabaco. Pero hoy nos vamos a centrar en una a la que se le suele prestar muy poca atención. Y es que investigaciones recientes han puesto el foco en la tensión del cuero cabelludo como un desencadenante o un acelerador del proceso de la pérdida capilar. Es decir, la tensión en el cuero cabelludo podría iniciar o acelerar una alopecia. El estrés también se refleja en los músculos del cuero cabelludo. Cuando estamos muy tensos, inconscientemente fruncimos el entrecejo o elevamos las cejas y estos microgestos repetidos mantienen una contracción constante que puede afectar a la circulación local del cuero cabelludo. Y no solo eso. Con el paso del tiempo, el cuero cabelludo pierde elasticidad. Cuando nos hacemos más mayores, la piel se vuelve más rígida, el tejido conectivo más denso y los músculos epicraniales mantienen una tensión basal más constante. Todo esto puede comprimir los vasos sanguíneos más superficiales y reducir el aporte de oxígeno que le llega al folículo. Sin embargo, no todas las zonas del cuero cabelludo responden igual a esta tensión. La coronilla y la parte frontal suelen ser más tensas porque los músculos frontales y occipitales tiran hacia ambos lados. Los laterales, en cambio, son más elásticos. Probablemente por eso los primeros signos de la alopecia suelen aparecer justo donde la piel está más fija. Así es, Laura. Y mira, puedes comprobarlo tú mismo tocándote. Si notas que la piel está muy rígida o cuesta moverla, es señal de que hay más tensión. En cambio, en la nuca o en los laterales notarás más elasticidad. Y este concepto es muy rompedor. Si conseguimos vencer esta tensión, trataremos la alopecia desde una perspectiva diferente a la que todos los médicos utilizamos de forma habitual. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar esta tensión, David? Pues Laura, la tensión sobre el folículo piloso se produce fundamentalmente por la presión de los tejidos de alrededor. Por lo tanto, el objetivo será relajar los músculos del cuero cabelludo. Por ejemplo, algunos estudios han visto que relajar los músculos del cuero cabelludo mediante el uso de toxina botulínica, es decir, el famoso, puede estabilizar la caída o incluso favorecer cierta recuperación capilar hasta en un 80% de los hombres con alopecia androgenética. Ya, Laura, pero la toxina botulínica puede tener un coste elevado o presentar más riesgo de complicaciones, ¿no? Efectivamente, por eso se ha investigado también una forma mucho más natural y sencilla de relajar estos músculos y es mediante masajes capilares. ¿Me estás diciendo que con masajes capilares podríamos reducir esta tensión y tratar una alopecia androgenética? Así es, David. Fíjate en este estudio japonés que mostró que tras 24 semanas de masajes diarios, el grosor medio del cabello aumentó significativamente. No hubo más folículos, pero sí más calibre y lo que visualmente se traduce en mayor densidad. Ojo, no crece más pelo, pero los folículos existentes producen hebras más gruesas y densas y esto mejora la cobertura. Increíble, pero habrá que hacer un masaje de una forma particular, ¿no? Así es, Laura. Ahora daremos las indicaciones de cómo hacerlo bien para que sea efectivo, pero primero veamos por qué funciona. Al aplicar una presión que desplaza suavemente el tejido del cuero cabelludo, se reduce la tensión muscular y mejora la microcirculación local, lo que favorece el entorno del folículo piloso. Y esto es apasionante. Cuando desplazamos la piel no solamente relajamos los músculos frontales y occipitales, sino que también estimulamos los receptores mecánicos que mejoran la oxigenación y el drenaje linfático del folículo piloso. Al reducir la presión tisular se libera espacio para una mejor perfusión de nutrientes y se reduce la fibrosis perifolicular, un fenómeno implicado en la alopecia androgenética.
Aunque ahora todo esto suene muy moderno, con palabras muy grandilocuentes, el masaje capilar se ha utilizado desde hace siglos. En la medicina tradicional japonesa y en el Ayurveda indio ya se explicaban técnicas de estimulación manual del cuero cabelludo para mantener el pelo fuerte y equilibrar la energía corporal. Hoy, con la medicina moderna, entendemos la base científica de este beneficio. Pero es que, además del efecto mecánico, el masaje capilar actúa sobre el sistema nervioso parasimpático, que es el que regula la relajación. Al activar esta respuesta se reduce el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés y está implicada en varios tipos de caída capilar. Así que no solamente estamos ayudando al folículo, sino que también estamos ayudando al equilibrio hormonal en general. Por eso muchos pacientes dicen que después de hacerse el masaje notan menos tensión en la cabeza o duermen mejor. Además, puede potenciar el efecto de otros tratamientos capilares como pueda ser el minoxidil tópico o el plasma con plaquetas, porque mejorará la microcirculación y facilitará la absorción o la llegada de los factores de crecimiento. Así es, Laura. Por eso, en la clínica solemos hacer un buen masaje capilar después de cada sesión de PRP, para potenciar al máximo el efecto. Hacemos la sesión del PRP y después Mari, Carmen o Itziar hacen unos masajes capilares espectaculares. Es verdad que desde un punto de vista médico la evidencia científica todavía es limitada, aunque los resultados son prometedores y los masajes capilares deben de considerarse una medida complementaria y nunca sustitutiva de un tratamiento con eficacia demostrada para la alopecia, como pueda ser el minoxidil, la finasterida o las terapias con plasma con plaquetas. Así es, Laura. ¿Pero te parece si damos 10 sencillos pasos para hacer el masaje capilar en casa? Adelante, pero antes un pequeño descargo de responsabilidad que es siempre necesario. Y vamos a ver ya los 10 pasos para hacer un buen masaje capilar. El paso número 1 es la preparación. Tienes que tener las manos limpias, las uñas cortitas y el cuero cabelludo limpio y seco. Si algo te molesta o te duele, tienes que parar la sesión. Mucha gente pregunta si hay que usar aceites o lociones para hacer el masaje, y en realidad no hay que hacerlo. De hecho, se recomienda hacerlo en seco para sentir bien el movimiento de la piel. Si hay aceite, los dedos se deslizan y no logran el desplazamiento profundo del tejido. El objetivo es mover la piel sobre el cráneo y no frotar la superficie. Y vamos al paso 2, que es la postura. Siéntate con la espalda recta, los hombros relajados y haz 3 respiraciones profundas para soltar la tensión. Vamos al paso número 3, que es la colocación de los dedos. Usa las yemas de los dedos, nada de las uñas ni resbalar sobre el pelo. El cuarto punto es aplicar la presión correcta, porque la intensidad tiene que ser entre 3 y 4 sobre 10. Tiene que ser firme pero cómoda. Tienes que mover la piel sobre el cráneo sin deslizar los dedos. Para el paso número 5 te recomendamos que hagas un mapa de zonas. Divide el cuero cabelludo en 5 áreas: vértice, línea media superior, laterales, occipital y frontal. Unos 45 o 60 segundos por zona será suficiente. El sexto punto es la técnica de desplazamiento. Apoya las yemas de los dedos y empuja la piel de medio centímetro hacia 1 centímetro hacia adelante y hacia atrás, y después repite hacia el lateral. El ritmo ha de ser lento, 3 o 4 segundos por desplazamiento. Traza cuadrados u ochos y haz 8 o 10 repeticiones cada vez, y después avanza 2 centímetros. El paso número 7 es un extra que podría considerarse técnica complementaria. Es un pinzado suave. En los laterales y en el occipital puedes tomar un pequeño pliegue de la piel entre el pulgar y el índice sin tirar del cabello, y 5 o 6 repeticiones por punto serían suficientes. El paso 8 es el ritmo y el control, que tiene que ser continuo y pausado, evitando fricciones rápidas o calor. No arrastres los dedos sobre el folículo piloso. Uno de los errores más frecuentes, de hecho, es hacerlo demasiado rápido. El folículo no necesita fricción, necesita desplazamiento. Los movimientos lentos estimulan los mecanorreceptores que liberan óxido nítrico, que es una molécula que dilata los capilares y mejora el flujo sanguíneo. Si lo haces deprisa, solo estimulas la superficie. En cambio, si lo haces despacio, vas a activar la respuesta vascular profunda. Y el paso número 9 hace referencia a la duración y la frecuencia. La duración total es de 4 minutos al día. Lo importante, como decimos siempre, es la constancia hasta llegar por lo menos a las 24 semanas. El paso 10 son las señales para parar, porque si ves enrojecimiento persistente, picor, dolor o hay aumento de descamación, tienes que suspender el tratamiento y consultar.
Cuando el masaje está bien hecho, notas un calor agradable, ligera movilidad de la piel y a veces una sensación de alivio o de descarga en la cabeza. En cambio, si notas picor, irritación o dolor, significa que estás usando demasiada fuerza o desplazamiento del pelo y no de la piel. En resumen, incorporar este masaje puede ser una excelente manera de mejorar la salud de tu cuero cabelludo y estimular la circulación. Es económico, sencillo y sobre todo puede potenciar los resultados de tu tratamiento médico. Lo importante es hacerlo bien y ser constante y tener expectativas realistas. Y recuerda que antes de incorporar cualquier técnica es recomendable consultar siempre con un profesional. En nuestra clínica en Castellón realizamos diagnósticos capilares personalizados y también online. Así que si quieres que te hagamos una valoración gratuita, puedes rellenar el formulario que encontrarás en www.martinesimon.com/diagnóstico-online. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.